Hemos tomado el tema, el poder del perdón. Voy a volver a repetir el tema, el poder del perdón. Como cita bíblica, vamos a estar hablando de Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8. Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8, y dice de la siguiente manera: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Parece ser como que David estaba reflejando lo que Jesús iba a hacer con nosotros hace 2000 y pico de años atrás. Seguimos leyendo esta poderosa palabra. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 más, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y mira lo que dice el 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para darlos vida en medio de gran liberación. Parece que José sabía lo que Jesús iba a hacer, y nos estaba modelando aún desde el antiguo pacto lo que el Cristo de la gloria en el nuevo pacto iba a manifestar. Y cierra con broche de oro diciendo en el versículo 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Esto está poderoso. Me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Hoy vamos a aprender a través de esta travesía bíblica el poder del perdón. Quiero hablar contigo que a lo mejor el poder del perdón no ha venido a visitar tu casa todavía, o el poder del perdón se te ha hecho muy difícil manifestarlo. Hay preguntas e interrogantes diciendo: Señor, tengo demasiado de enojo, tengo demasiado de rencor con aquel o aquella que me hizo gran guerra o me hizo gran daño. Padre, ayúdame para poder perdonar. Yo quiero empezar con el pie derecho en esta travesía de la palabra. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Por eso es que por más que trates de orar, por más que trates de buscar un sentimiento que se levante para poder perdonar, nunca lo vas a sentir. Por eso es que el Padre permitió que de vez de un sentimiento sea una decisión. O sea, el poder perdonar nunca te va a nacer, tienes que decidir hacerlo, porque el perdón es una decisión. Y voy a hablarte bíblicamente cómo José y cómo Jesús, ellos decidieron perdonar. No aquellos que le aplaudieron, no aquellos que le ayudaron, no aquellos que a lo mejor festejaron, sino a todos aquellos que le hicieron gran daño. Como podemos saber un poco de la historia de José, dice que José era el penúltimo hijo de su padre llamado Jacob. José era menospreciado no solamente por su núcleo familiar, sino también por sus hermanos. Es interesante porque cuando estudiamos la historia de José y preguntamos por qué los hermanos odiaban a José, era porque José había llegado a un nivel que los hermanos no habían podido llegar. Se lo voy a explicar por qué. La cuestión de esto no es trabajar, es poder cuidar lo que no es mío, sino que es de mi Padre. No solamente trabajar por el beneficio de mi Padre, sino también cuidar la reputación del trabajo de mi Padre. La Biblia dice que él pastoreaba las ovejas de su padre, pero también le informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Tú y yo podemos entender de que José era un informante de mala intención, pero el que tenga revelación en Cristo entiende de que él no estaba llevando una información para crear un problema. Él estaba llevando una información con el único fin de crear lealtad con su padre. Nosotros, la generación de José, tenemos que cuidar la presencia de nuestro padre. Perdonar, cuidar más bien lo que es el trabajo de mi padre. Porque aunque muchos me aborrezcan, el mismo aborrecer de mis enemigos será la ofrenda de lo que el Padre hará por mí.
Es interesante porque José fue formado en el desierto para funcionar en el palacio. Voy a volver a repetirlo. José fue formado en el desierto para funcionar en el palacio. Hoy puede ser que tú estés pasando por un desierto muy grande, por una tribulación abrumadora, y tú sientes en tu corazón y en tu espíritu que este desierto te va a matar. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que este desierto no te va a matar. Este desierto es la escuela para el palacio que mañana Dios te va a entregar. Entonces, entender de que no puedo subestimar mi presente pequeño porque es la plataforma de lo grande que el Padre me va a entregar. Voy a volver a repetirlo. Puede ser que hoy estés lleno de una ola de críticos, ola de gente enemiga que te quieren hacer daño, y quiero dejarte saber que tranquilo, porque es la plataforma que el Padre está utilizando para lo grande que el Padre te va a regalar. Porque el Padre permite muchas veces que la gente te vea como un enemigo. Realmente ellos no te están viendo como un enemigo, te están viendo como un potencial a punto de estallar. La gente tóxica a tu alrededor sabe que lo que Dios te regaló a ti es algo distinto, y por eso es que debes de felicitarte, prefieren envidiarte, prefieren hacerte la guerra. Pero ahora bien, mi pregunta es, ¿por qué los enemigos se levantan? Realmente no es para tú ministrarlos a ellos, es que ellos en el camino te puedan enseñar algo a ti. Yo sé que es interesante porque te estoy robando la vuelta. Tú has pensado que siempre los enemigos Dios te los pondrá de frente para tú ministrarlo, y lo que no saben es que tus enemigos Dios permite que lleguen para ellos enseñarte algo a ti. Porque de la única manera que se manifiesta el perdón es cuando alguien te haya hecho algo. Entonces hoy tú odias a esa gente. Ahora mismo hoy, por esa gente que te hizo daño, esa gente que te hizo mal, tú llevas una raíz de amargura. Pero de la única manera que se manifiesta el perdón es cuando alguien te haya hecho algo. Entonces puedo ver de que cada vez que soy fiel al Padre, el Padre me va a entregar algo que me hará distinto a todos. ¿Por qué la gente se levanta en contra tuya? Porque tú no te pareces a ellos. Tú no te pareces a la gente. Tú eres único. Yo vengo a decirte de parte de Dios, mujer y hombre que me estás escuchando, que el Padre te hizo como pieza única. Eres original. Nunca vas a morir como una copia porque el Padre te hizo original. Puede ser que la copia se parezca, pero siempre hay algo que va a identificar dentro de ti y aún fuera de ti, de que hay algo distinto que sobrepasa las expectativas de la gente que te ve muy limitado. Entonces hoy vengo a decirte de parte de Dios que el Padre ha hecho un llamado contigo específico, y es tan específico que te va a exhibir y te va a posicionar delante de todos aquellos que no creyeron en ti. Ahora bien, mi pregunta es, ¿por qué me critican tanto? ¿Por qué me hacen tanto daño? Porque el Señor ha depositado en ti un sueño tan grande que la gente no va a entender. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios me regala algo tan grande? Porque según tan grande vas a recibir lo grande de Dios, así de grande vas a recibir los ataques de tu enemigo. ¿Por qué la gente no le gusta la profundidad en el mar? No es porque no sepa nadar, es porque sabe que en la profundidad del mar los tamaños de los peces no son igual que en la orilla. Porque en la orilla solamente viven peces muy pequeños. Entonces al ver peces muy pequeños te conformas con lo que ves. Y hay gente que no quiere ir a la profundidad porque sabe que no solamente mientras más profundo me voy, más tengo que nadar, más tengo que comprometerme, pero también más tengo que entender que hay peces más grandes que me están esperando. Así es la gente. Quieren buscar a Cristo solamente por visita o solamente porque lo necesito ahora. Porque cuando tengo un Dios de visita, realmente no necesito compromiso, solamente necesito un sentimiento que me sienta bien para yo poder alcanzar a Jesús por un tiempo. Pero Dios te quiere llevar a otro nivel, es al nivel de la profundidad, es al nivel de decir, Señor, no te quiero como una visita, te quiero como una morada.
Es interesante porque siempre tus críticos en el camino serán los reveladores de lo que tú portas por dentro. Escúcheme muy bien. ¿Sabes qué es lo más frustrante de tus enemigos? Que tú no ves el sueño grande que está dentro de ti, pero como que los críticos tienen un lente tan y tan poderoso que aún ellos ven en ti lo que tú todavía no has visto en ti mismo. O sea, mis críticos son los que sacan afuera el... Vengo a hablarte de parte de Dios te quiero hablar. Lo único que hace tu crítico es sacar de adentro lo grande que tienes. Voy a volver a repetirlo. El crítico solamente revela lo que el Padre ha determinado sobre tu vida. Es interesante porque siempre tus críticos van a operar en cólera, van a operar en enojo, con el único fin de que llegues a odiarlo. Esa es la única intención de tu enemigo, hacerte la guerra para que vivas en rencor, para que vivas en enojo, para que vivas en odio. Porque él sabe que si tú tienes un sueño grande, pero operas en enojo, operas en rencor, operas en odio, literalmente estás perdiendo herencia. Y Dios te dice hoy, ¿de qué me vale tener un sueño grande si yo a mis enemigos los odio? Esa es su intención. Él no quiere que tú a lo mejor te metas en un foso o te metas en una cárcel. Él lo único que anhela es que camines en odio y en rencor. Por eso te hacen la guerra. La Biblia dice que los hermanos de José lo metieron en una cisterna vacía. Siempre tus críticos te van a meter en un lugar que van a revelar lo que próximamente va a pasar en tu vida. Voy a predicar hoy sí voy a predicar. Siempre tus críticos no solamente sacan de adentro lo grande que tú tienes, sino que también tus críticos te meten en un lugar que revela lo que próximamente el Padre va a hacer por ti. Brian, no te entiendo, se lo voy a predicar por la palabra. Dice la Biblia que José fue metido en una cisterna vacía. La cisterna reserva agua para cuando no haya. O sea, la cisterna es una evidencia de que cuando nadie tenga, yo voy a tener. En otras maneras, el crítico lo primero que hizo sus hermanos fue: te voy a sacar de adentro lo que aún tú mismo no crees. Y número 2, te voy a meter en un lugar que aunque tú no lo entiendas hoy, te estoy revelando lo que el Padre te va a hacer mañana. Siento a Dios acá. Entonces, José se encontraba encerrado. Y los críticos estaban diciendo: yo creo que metí la pata porque lo metí en una cisterna vacía, y si lo meto a él, obligatoriamente ya no está vacía, ahora está llena. En otras maneras, tus mismos críticos te van a empujar a sitios estratégicos para que puedas entender que aunque tú te sientes que no eres nada dentro de una cisterna, el mero hecho de tú estar dentro de ese vacío, a causa de ti hay una llenura. Siento a Dios. Entonces tenemos que entender que el crítico, el que se supone que yo odie, pero tengo que amar, vengo a decirte que saca lo mejor de ti. Y no solamente saca lo mejor de ti, sino que te empuja a lugares que te mostrarán lo que el Padre próximamente va a hacer contigo. Dice que lo segundo que hicieron fue que lo vendieron como un extranjero. Lo vendieron por dinero. Hay gente que están apostando a tu derrota. Siento a Dios, hay gente que están apostando a tu divorcio, que están apostando a que te vas a quitar la vida, que ya no vas a ministrar. Hay gente apostando dinero en tu contra, pero vengo a decirte de parte de Dios que aunque te vengan como extranjero, hay una genética de hijo que está dentro de ti. Y aunque te pudieron cambiar la túnica, nunca te pudieron cambiar el llamado profético que el Padre ha desatado sobre tu vida. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios permite que te cambien la vestimenta y ahora no seas ya el de la túnica de colores, sino que ahora estés caminando con una gran túnica de extranjero? ¿Por qué el Padre permite que me quiten la túnica y me vistan de extranjero? Esto, escúchame bien, es algo profético. Dios te está diciendo: te voy a enseñar que lo que realmente te hace tu identidad original no es lo que tengas por fuera, es lo que tú portes por dentro. Dios mío. Y alguien tiene que entender hoy a través de esta palabra que te pueden quitar la ropa, te pueden quitar lo de afuera, pero nunca podrán quitarte las ganas de seguir soñando, porque yo no dependo de una túnica de colores, yo dependo de la genética que el Padre me ha metido por dentro. Y aunque te vendan de extranjero, Dios te dice hoy, lo que ellos no saben es que tu propósito te seguirá donde quiera que tú
vayas. Brian, ¿cuál es mi error? Que tú estás siguiendo lo que se supone que te siga a ti. Brian, háblame Biblia porque no te creo. La Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, mi peor error es yo poder seguir algo que el Padre ha destinado a que me siga a mí. ¿Por qué tú sigues el dinero si la provisión te tiene que seguir? ¿Por qué tú sigues las nenas lindas si que lo que te tiene que seguir es una ayuda idónea? ¿Por qué tú sigues los carros de lujo si lo que te tiene que seguir es la dirección? ¿Por qué tú sigues los bolsillos llenos cuando lo que tienes que tener llenos son tus corazones? ¿Por qué tú sigues aquellas noches de jangueo pero lo que te tiene que seguir son las noches de consolación? Eso es lo que te tiene que seguir. Y Dios te dice hoy a través de un loquito predicador que no llores por lo que estás pasando hoy. Mejor cambia tu dolor por alegría, porque aunque no lo entiendas, la fe me deja celebrar aún lo que no he visto. Dice la Biblia que no solamente lo vendieron, lo metieron en un foso vacío, en una cisterna vacía, sino que también ahora lo meten en casa de Potifar. ¿Por qué el Padre permite que te metan en casa de Potifar? Porque siempre el Padre te va a revelar un poquito de lo grande que está próximo a hacer contigo. Yo vengo a decirte de parte de Dios que muchas veces sentirás que estás ya llegando al lugar de tu destino y a veces Dios te roba la vuelta y te dice no, te queda un proceso fuerte más. Por eso si tú estás en la línea de batalla donde tú dices Señor, ya pisé la losa antes de llegar al palacio, y Dios te dice tranquilo porque lo que viene será más fuerte que lo que estás pasando hoy. Entonces, ¿qué pasó? Dice que lideró en la casa de Potifar. Representa la temporada donde Dios te posiciona a un paso de tu propósito, pero te deja cerca de lo que te prometió. Parece a veces ser que nosotros nos enojamos con Dios cuando me pone cerca de mi bendición, pero no me deja entrar en la bendición. Hoy tú te encuentras así, diciendo estoy un paso de ver la gloria de Dios, estoy un paso de ver el milagro que Dios ha desatado sobre mi vida, pero siento que estoy a un paso, pero no siento que estoy en el propósito. Y Dios te dice, te queda un proceso fuerte más. No te quites, resiste, porque lo que viene será más grande que lo que tienes. Ahora bien, mi pregunta es esta. Son a veces esas veces donde pensamos que estamos a un paso de ver el cumplimiento de Dios, pero siento que me atraso. La Biblia dice que una mujer se levanta y le daña la reputación a José y por una mentira lo meten preso. Es interesante reconocer esto. De la única manera que yo puedo liberar es cuando primero me liberen a mí. Ay, Dios mío. Brian, ¿cómo yo puedo liberar? Cuando yo deje que me liberen a mí primero. Parecía como que realmente todo esto iba en contra de José, pero realmente todo esto era una agenda del Padre a favor de José. Brian, el Padre permitió que me metieran preso, sí. Él no fue el autor de tu desgracia, pero fue el Dios permisivo que permitió el momento de encarcelamiento para que reconozcas el dolor de la gente que sufre. Por eso es que entonces José no lo entendió porque estaba preso. José, Dios le estaba dejando saber, hoy estás preso y hoy estás ahí porque yo quise que estuvieses ahí, porque es de la única manera que vas a gobernar mañana bien, porque si gobiernas cuando todo está bien, así cualquiera gobierna, pero atrévete a gobernar desde la cárcel, porque en el dolor, en el momento de, ay Dios mío, de desosiego, te voy a enseñar lo que se siente estar preso. Por eso usted ve que no todo el mundo predica con vida. Hay gente que predica por sabiduría, hay gente que predica por conocimiento, hay gente que predica porque lee la Biblia, pero son pocos los que predican con vida. Porque solamente aquellos que en alguna vez hemos estado presos en la angustia, en el rencor, en el dolor, en el pasado, solo podemos restaurar a aquellos que primero nos restauraron primero. Entonces, ¿qué pasó con José? José no entendió por qué estaba en la cárcel, pero era a propósito del Padre. Porque de la única manera que yo puedo liderar en altas esferas es cuando primero sé liderar en pocas esferas. Entonces este tipo estaba preso. Y con que estaba preso, aunque lo vendieron como extranjero, él todavía tenía genética. No quiere decir que porque tú estés pasando un momento duro o a lo mejor estés encarcelado en tu propio destino, Dios te dice, no quiere decir que estás descalificado. Te estoy probando, ay Dios mío, te estoy probando.
porque si sabes gobernar en la cárcel, podrás gobernar en el palacio. Siento a Dios. La Biblia dice que ahí en la cárcel pasó de nivel, porque él entró a la cárcel siendo un soñador, pero salió de la cárcel revelando otros sueños. Usted no ve que hasta que la gente no cae duro en el suelo, no reconoce lo que es la humildad. La gente que realmente se crió en bandeja de oro, muchos de ellos son altivos y pedantes. No todos, pero la mayoría. ¿Por qué? Porque no sintieron el dolor de la decepción, el dolor de que alguien me traicionó, el dolor de que yo me metí droga, el dolor de que estuve preso, el dolor de que odié a alguien. La gente muchas veces no siente porque no lo vivió. Siento a Dios aquí. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que por ser revelador de otros sueños, vio libertad de su cárcel. No es hasta que yo reparta de lo que tengo, no saldré de mi propia cárcel. Entonces quiere decir que muchas veces yo estoy en la cárcel no porque estoy en pecado, es porque soy egoísta de lo que Dios me regaló. Eso sí me gustó. O sea, hay gente que está presa no por pecado, sino porque no repartió lo que Dios le dio. ¿Sabe por qué José estuvo preso? No solamente para aprender lo que se siente el dolor, sino para aprender de qué me vale ser soñador y no revelo el sueño de otro. Hasta que tú no repartas de tu genética, nunca vas a poder ser libre de tu cárcel. Hay gente que está encarcelada porque es egoísta de la unción, egoísta de la gloria, egoísta del ministerio. Yo soy el que predico, yo soy el que Dios usa. Mi hermano, tenemos que romper la apatía, tenemos que romper el orgullo y entender que más soy bendecido por lo que doy que por lo que me quedo. Entonces, José lo entendió. José dijo: entré como soñador, pero salí como revelador de sueños. Es interesante que cuando llega a su máximo nivel de ser el segundo en mando, todavía le faltaba un proceso mayor. Y es entender el poder del perdón. Todo aquel que te hace daño no cambia ni crece, pero tú creces y cambias cuando aprendes a perdonar. Brian, eso es mentira. Ok, pues vamos por la Biblia. La Biblia dice que como ya en el corazón de José estaba perdonar a los hermanos, dice que cuando los hermanos vinieron a buscar comida en el palacio donde estaba José, dice que ellos no conocieron a José, pero José los pensó y José los reconoció a ellos. ¿Por qué? Porque el que te hace daño nunca cambia, pero el que perdona y el que está en Cristo se renueva cada mañana. Ahora tú entiendes por qué la gente y aún tu familia no te conoce cuando te ve, pero ellos siguen siendo los mismos. Ellos siguen en la depresión, ellos siguen en la angustia, ellos siguen en el desosiego porque no quieren a Cristo. Pero tú y yo que hemos reconocido el Cristo, cambiamos. Hay gente que me ha visto y me ha dicho: Brian, desde que estás en Cristo hasta más joven te ve, porque eso lo hace Cristo. Pero el que no tiene a Cristo lamentablemente se queda patinando en el mismo escalón. Dice la Biblia que él conoció a sus hermanos, pero sus hermanos no lo conocieron a él. Es interesante ver esto. ¿Por qué es interesante ver esto? Déjame arreglar algo aquí rapidito. ¿Por qué es interesante ver esto? Es interesante ver esto porque aunque muchos hagan mal sobre mí, el Padre me pagará con bien si yo decido perdonar. Dice que después de vestirse como segundo en mando de todo Egipto, se tuvo que poner una armadura que no se ve porque es una decisión y es el perdón. Siento a Dios aquí. Es que cuando Dios está en el asunto, cosas grandes pasan. Y es interesante porque cuando llegaron los hermanos después de tanto daño, dice que vinieron a buscar de su ayuda. Y es brutalísimo lo que voy a ministrar ahora, porque lo que está pasando José era la revelación de lo que Jesús iba a hacer con nosotros miles de años después. Siento a Dios. Dice la Biblia que los hermanos eran enemigos de José, pero sin embargo cuando realmente quisieron de José o quisieron de lo que tenía José, fueron a buscarlo sin saber que José era el que estaba en mando. Es interesante reconocer de que aunque yo esté en la alta posición, si no me visto de perdón, no voy a estar calificado por el Padre.
Lo que te califica a ti como hijo del Padre es reconocer que no importando en la esfera donde el Padre me dé, por misericordia yo me tengo que vestir de la armadura del perdón, de la vestimenta del perdón. Dice la Biblia que cuando ellos vinieron y José los vio, no se pudo aguantar el llanto. Dice que tuvo que salir de la presencia de ellos, cerró la puerta y dice que comenzó a gritar y a llorar, y aún todo el palacio se enteró de que José estaba llorando. Eso quiere decir de que José estaba peleando su carne con su espíritu. Su carne decía: ahora tú tienes la autoridad, mándalos a matar. Pero su espíritu decía: no, yo te puse aquí y te metí en la cárcel para que entendiera lo que tus hermanos están viviendo. Una cárcel de orfandad, una cárcel de miseria está en ti. O matarlos o sacarlos del cautiverio. Y hoy tú te encuentras así, sabiendo que tú le puedes hacer daño para atrás, pero eso es la ley. La ley dice ojo por ojo, diente por diente, pero la gracia dice: perdona y ama a aquel que te hizo daño. Aquí es donde se amarran los pantalones de los cristianos. Entonces, los hermanos le hicieron daño, pero él estaba batallando porque el tipo tenía poder. El tipo podía matarlos, mandarlos a matar, pero él dijo: para algo Dios me trajo aquí. Siento a Dios. Y dice que cuando los hermanos le pidieron de la provisión, ¿tú te crees que José no tenía coraje? Claro que sí. ¿Tú te crees que tú no tienes coraje con aquellos que te hicieron daño? Claro que sí. ¿Tú te crees que tú no tienes coraje con aquel hombre que te prometió amor, te dejó embarazada y ni tan siquiera te pasa pensión? ¿Tú te crees que tú no tienes odio de aquel papá que no te crió, aquella madre que se prostituyó, aquel tío que te tocó cuando pequeña? ¿Tú te crees que tú no tienes rencor sobre todas esas personas y quisieras tomar la venganza en las manos? Pero Dios te dice: detente. Siento a Dios aquí. Detente, porque para recibir perdón del cielo tienes que ofrendarlo en la tierra. ¡Ay, Dios mío! José dijo: si yo recibo perdón del cielo, tengo que ofrendarlo en la tierra. Siento a Dios aquí. Perdón no es fácil. Yo sé que perdonar no es fácil. Lo primero que mata es tu orgullo, tu arrogancia, tu apatía, todo lo que tú tienes que te golpea, te lo quita. Y él decía: o los perdono o los mato, los perdono o los mato, los perdono o los mato. Él dijo: déjame revelar con mi modelaje lo que Cristo va a hacer con nosotros en la cruz del Calvario. Siento a Dios aquí. Dice la Biblia que cuando sale, lo primero que le dijo es: acercaos a mí, porque el verdadero perdón no te saca del camino aquel que te hizo daño, te los deja en el camino. Aquel perdón real es aquel que empieza con acercarte a ellos, convivir con ellos, perdonarlo de verdad. Porque el perdón que te ofrece el mundo es perdona, pero no olvida. Perdona, tú por aquí, él por allá. El perdón de Cristo no es así. Es tan y tan el favor del perdón de que te hace literalmente acercarlos a ti. Porque cuando tú lo acertes, sientes el corazón literalmente de aquel que necesita libertad. El único que lo podía libertar era José. ¿Cómo? Con el perdón. Dice la Biblia que José con palabras sabias le dijo: no me enviaste acá ustedes, me envió aquí mi papá Dios. ¿Sabes para qué? Para yo preservarle las vidas a ustedes. O sea, ustedes me sembraron en mí odio, me querían hasta matar, pero yo les voy a ofrendar a ustedes perdón, porque para yo recibir perdón de Dios, tengo que ofrendarlo en perdón con aquellos que me hicieron daño. Entonces hoy, lo que pasó con José en el antiguo pacto es lo mismo que pasa con Cristo en el nuevo pacto. Dice la Biblia que en el antiguo pacto José perdona y preserva la vida de sus hermanos. En el nuevo pacto veo un Cristo que silencia y permite que lo crucifiquen en la cruz del Calvario. Y dice que el poder del perdón es tanto que José pudo, porque era hombre, pudo liberar a sus hermanos y a su genealogía. Pero Cristo vino a liberarnos a todos. El poder del perdón. Cristo decía, si yo hablo y me defiendo y no muero, no cumplo el propósito del Padre. Entonces, Jesucristo hizo algo interesante. Jesucristo silenció. Jesucristo se cayó la boca. Jesucristo no habló. Siento, papá.
Él prefirió meterse la lengua aún más atrás y decir: no voy a hablar. Enmudeció, dice la Biblia, que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores fue literalmente maltratado. Pero también la Biblia dice en Colosenses, yo lo voy a buscar porque es que lo que dice Colosenses está a otro nivel. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y llevándolas en la cruz del Calvario, las clavó, y despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, lo único que me hace exhibirme delante de todos es cuando yo tenga la humildad de poder perdonar. Y cuando perdonó a sus hermanos, entonces su semilla dejó de ser estéril. Ay, Dios mío. Se lo voy a hablar por la palabra. Muchas veces el odio y el rencor te mantiene estéril. ¿De qué te vale ser grande y no tener una generación que disfrute de tu herencia? Dice la Biblia que mientras este hombre era gobernador y no había perdonado a sus hermanos, todavía no había producido hijos. O sea, hay gente que no produce por el mero hecho de no saber perdonar. ¿Sabes por qué muchas veces Dios permite esterilidad en tu semilla? Porque tú ofrendas a esa semilla el perdón. Luego que perdona a sus hermanos en Egipto, dice que el primer hijo de José se llamó Manasés, que significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todo lo que pasé en la casa de mi padre. Dice que también en Egipto produjo otro hijo, José, y se llamó Efraín. Y Efraín significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso quiere decir que si no perdono me quedo estéril. Tú dirás: Brian, pero que yo tengo hijos. Estoy hablando en lo espiritual. ¿De qué te vale a ti tener semilla, esperma, semilla, que embarace mujeres o embarace una mujer y te dé hijos, pero realmente no tengas promesa? Estoy hablando de semillas espirituales. Hay gente que está estéril, no produce porque no perdona. O sea, de la única forma que José pudo recibir la plenitud de Jesús fue cuando decidió perdonar a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que en la Biblia fueran sus hermanos y no fuera su amigo o su amiga? Para que tú sepas que aún tu sangre te va a engañar, aún tu sangre te va a dar por muerto, aún tu propia sangre, tu genética, van a querer hacerte la guerra. Pero ¿sabes qué? Tranquilo, porque hay una genética espiritual que te va a limpiar esa sangre tan torcida que los antepasados tuyos dejaron intoxicada esa sangre. Para eso vino Cristo. La deuda quedó salda. ¿Tú te crees que Cristo no sabía que al llegar a la tierra había una deuda que se tenía que pagar? Cristo no llegó a la tierra sin saber con lo que iba a hacer. Cristo llegó a la tierra y Él sabía desde que nació que la ofrenda del sacrificio era Él. Jesús llegó a la tierra sabiendo lo que su profeta Isaías había dicho, que un cordero inmolado se iba a dar por toda la tierra. Cristo no llegó a la tierra como que a sacar las cosas de la manga: déjame ver qué me va a decir el Padre en el camino. Jesús nació sabiendo que iba a morir pronto, porque Él sabía que su muerte no era cualquier muerte, su ofrenda no era cualquier ofrenda, porque el Padre no dio el primogénito, el Padre dio el unigénito, Hijo de Dios. Y unigénito significa el único hijo. Primogénito, el primero de muchos. Ahora bien, ¿qué hace la sangre de Cristo? ¿Me redime? ¿Me perdona? ¿Me santifica? Pero ¿cómo yo puedo recibir perdón? Cuando te atrevas a ofrendar perdón. Yo sé que a lo mejor tú estabas esperando que yo te diga que
Jesús te quiere perdonar. Claro que sí, te lo voy a decir, claro que sí. Pero hoy te robé la vuelta. Porque muchas veces quiero recibir el perdón de Jesús, pero no quieres ofrecérselo a nadie. Y hoy tú estabas esperando que yo te hable del sacrificio de la cruz. Lo hablé, claro que sí. Pero tú te crees que aún el inconverso no sabe que Cristo murió por nosotros. Ellos lo saben. Literalmente te cambié la vuelta. Y debe de decirte que Cristo te quiere perdonar. Te vengo a decir a ti, cristiano y no cristiano, atrévete a ofrendar primero tú el perdón a tus enemigos. Es más, perdónate tú. Hay gente que ni se perdonan. Hay gente que se odian tanto la vida que se miran al espejo y ellos mismos se odian por la basura de vida que supuestamente estás viviendo. Entonces hoy te reto que más que pedirle que Jesús te perdone, atrévete a ofrendar tu perdón. Aquel abuelito que abusó de ti, aquel tío que abusó de ti, aquel papá alcohólico que te golpeaba, aquel pana tuyo que vendía droga contigo y luego se quedó con tu mujer, te metió preso, aquella abuela que nunca estuvo, aquel pastor que te hirió. ¿A quién tú vas a perdonar? Porque siempre quiero de arriba lo que no me atrevo a sembrar en la tierra. Entonces hoy Dios te está robando la vuelta literal, te está volteando y te está diciendo, déjame ahora yo montar mi película. Porque su película siempre es de víctima. Ay, Señor, perdóname, Señor, mírame aquí. Ok, Dios te va a perdonar. Pero atrévete a ofrendar tú hoy. Llámate a alguien. No puedo salir de casa, pero tu teléfono sirve. Tus redes sociales sirven. Hoy tú quieres que Cristo te perdone. Claro que lo va a hacer, si eso es lo de Él. Pero ¿te atreverás tú a pedir perdón? Brian, es que no lo siento. Es que yo no te estoy diciendo si lo sientes o no. Te estoy diciendo que el perdón es una decisión. Brian, tú lo hablas porque parece que tú nunca... Yo te estoy hablando desde el fundamento de la legalidad del perdón, porque yo tuve que perdonar a un hombre que parecía ser que vino a destruir mi vida, pero ahora entendí que era un plan perfecto de Dios en medio de todo. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero el hombre que tristemente atropelló a mi hijo y le quitó la vida, hoy es uno de mis mejores amigos. Por 4 años viajó conmigo, un hombre de Dios poderosísimo. Yo te estoy hablando desde la plataforma de la legalidad del perdón, porque de qué me vale a mí hablarte del perdón si el primer odioso soy yo. Yo he tenido que perdonar a mucha familia mía. Los he tenido que liberar y entender que si quiero perdón del cielo tengo que ofrendarlo en la tierra. Y hoy mucha gente está con la pena. Ay, Señor, perdóname. Porque se le olvida ya, después de Semana Santa la gente se le olvida a Dios. Atrévete tú a ofrendar perdón a aquel que te hizo daño. Que es difícil, pero no imposible. Si yo pude perdonar a aquel hombre que accidentalmente le quitó la vida a mi hijo, ¿quién eres tú y quién soy yo para decir que para Dios hay límites? Para Dios no hay límites, no hay nada imposible. Si ese eres tú, que más que pedirle perdón a Dios, es más, bórrate eso, porque yo sé que hay gente que se acostumbra solamente al llamado de salvación. Vamos para allá ahora, pero vamos para lo primero. ¿Qué es lo primero? Antes de pedirle perdón al Señor y reconciliarme con Él, vamos a pedirle a Dios que me dé la fuerza para yo poder perdonar. Si ese eres tú, levanta esa mano y dile, en el nombre de Jesús, repite esto conmigo: enséñame a perdonar. Dame la gallardía para decidir, porque es una decisión, perdonar a aquella persona que me hizo daño. Declaro que no pasan 24 horas que pondrás en mí la firmeza de poder decidir que tengo que perdonar para poder hallar perdón. En el nombre de Jesús. Si tú eres este tipo de segundo grupo que quiere decir, Brian, ¿sabes que yo quiero pedirle perdón al Señor? Quiero que Él me perdone. Esta es la noche de salvación. Dile, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Libérame de todo mal. Quiebra mi orfandad y quiero volver a ti, porque quiero ser impactado una vez más por el poder del perdón.